La semana, Comité Federal fallido y el caso Cerdán continúa ahí. Hoy declaran en el Supremo el colega de Santos y de Otegi, Anchón Serbinábar Alonso, y también un exdirectivo de la compañía Acciona. El PSOE reúne a su ejecutiva, en la que al final permanece quien fue número 2 de Cerdán, Juanfran Serrano. En el PSOE lo daban por muerto el viernes, pero Sánchez lo resucitó. Feijóo promete grandeza y no muros si alguna vez gobierna. Pide a los españoles votos suficientes para no necesitar a Vox, pero abierto a pactar con Vox y con cualquier grupo, incluido Junts, excepto uno que se llama Bildu. Ambiente de fiesta en el Congreso del PP, más por el desmoronamiento del sanchismo que por el refortalecimiento propio. Y el desastre en Texas, el desbordamiento del río Guadalupe, que generó una riada que se llevó por delante un campamento de verano para niños. Son varios los condados afectados y ya casi son 100 los cuerpos que han sido encontrados. Pues lo primero en este lunes es la resaca de los dos acontecimientos políticos que se han vivido durante el fin de semana con un ambiente bien distinto, claro, porque decíamos el viernes, el PSOE tiene un velatorio y el PP tiene un cónclave al que Feijóo entró como papa y salió como más papa todavía. O sea, cierre de filas absoluto en el Partido Popular y cierre de filas, pero de aquella manera, en un ambiente de desolación, un ambiente de duelo, en el Comité Federal del Partido Socialista, con una intervención del secretario general Pedro Sánchez, que no dio ni media sorpresa. Bueno, igual la sorpresa fue que no se refirió a la noticia inmediata que se produjo en el Comité Federal del Partido Socialista justo antes de que empezara, y que fue la difusión de esta información que dice, en el diario.es, que dice o que decía, que uno de los elegidos por Sánchez para cambiar la Secretaría de Organización, el que iba a ser adjunto a la Secretaría de Organización, Paco Salazar, resulta que había sido señalado por dos mujeres como autor de abuso de poder, de acoso y de comentarios obscenos, o por ser un baboso, como decía la información. Nos saltó la noticia justo antes del Comité Federal y se añadió la noticia a la renuncia del señor Salazar a formar parte de ese departamento, a formar parte de la ejecutiva del Partido Socialista en su condición de adjunto a la Secretaría de Organización. Claro, cuando a Sánchez se le está recriminando el poco ojo que tuvo para elegir a Ábalos primero, para elegir a Santos Cerdán después, 2 de 2, resulta que acababa de elegir a otro que tampoco estaba limpio de polvo y paja, presuntamente. Y a ver el recorrido que tiene el asunto de Salazar, porque una de las mujeres que denunció, que denuncia en este momento, que señala o que le atribuye ese acoso sexual o un comportamiento machista, y no es una persona de Ferraz. No se habrían producido esos hechos trabajando en Ferraz, sino trabajando en el Palacio de la Moncloa. Por aquello de que el presidente se ha abonado a esta tesis que dice, no, si lo de Santos Cerdán y Ábalos es solo cosa del partido, y además de ellos dos, no del resto de la organización, y mucho menos del gobierno. Bueno, hoy declara en el Tribunal Supremo Anchón Alonso Serbinábar, el colega compadre de Santos Cerdán, propietario de esa constructora que al parecer disfrutó de trato de favor en la administración central y en la administración navarra. Y el trato de favor es de las administraciones y no del partido político al que pertenecía Santos Cerdán. Por tanto, la tesis esta de que la corrupción solo afecta al partido, no, hombre, si las mordidas se pagaban por adjudicaciones de obra pública de las administraciones, no del partido socialista. Total, que el Comité Federal pues al final se desarrolló como se desarrolló. Es verdad que luego las intervenciones, hoy el diario El País difunde algunos audios, grabaciones de ese Comité Federal, difunde algunos audios sin que nadie hasta el momento se haya quejado por las filtraciones o por las grabaciones, audios en los que lo que hacen los audios es confirmar lo que ya se venía contando desde el sábado, que la única intervención, digamos, crítica, o casi la única, porque hubo dos, la de la alcaldesa de Palencia y la de Emiliano García Paje, que le sugirió a Pedro Sánchez de aquella manera que igual ya no es la persona indicada como para liderar la salida de la situación en la que se encuentra el Partido Socialista, que tuvo respuesta especialmente ácida por parte de Óscar Puente, que le dijo a García Paje, vienes aquí a decir que te duele muchísimo lo que está pasando, pero ayer decías que igual acabamos todos en la cárcel. Y no te veo yo sufrir mucho cuando das entrevistas en La Razón o en la COPE, le dijo Óscar Puente. Que no parezca sectarismo, pero que se te ve muy a gusto cuando das esas entrevistas. Pero bueno, que más allá de eso, pues lo que se esperaba, cierre de filas del Comité Federal, la mayoría de cuyos integrantes han sido elegidos o por Sánchez o por Santos Cerdán. Ausente, claro, y en el PSOE doliente. ¿Y qué dijo el presidente? Pues una vez más que él asume el error de haber confiado, haber depositado su confianza en quien no debía. Que hemos cometido errores, no somos perfectos, somos seres humanos.
Yo el primero, y el mayor de todos, ha sido confiar en quien no debía. Pero mi compromiso contra la corrupción es total, es absoluto, venga de donde venga. Presidente que se sigue declarando con el corazón tocado y en estado de shock. Pero dijo esto de que él es el capitán del barco y que el capitán del barco no abandona cuando llega una tormenta. Bueno, el problema es cuando la tormenta no es que sea una tormenta, porque en realidad tormenta no es. Lo que es que el barco hace agua, pero porque la tripulación que eligió Pedro Sánchez, a quienes puso al frente de la tripulación del barco, ha resultado que eran corruptos o presuntamente corruptos. Esta es la tormenta. El presidente habla de la adversidad como si fuera un fenómeno natural que le ha sorprendido. Dice, no, si no es un fenómeno de la naturaleza, es que tú fuiste un fenómeno a la hora de rodearte de gente. Ábalos, Cerdán, ellos con Koldo y ahora el episodio del señor Salazar. Total, el Partido Socialista hoy reúne a su ejecutiva. Esta mañana hablaremos aquí con Óscar López, el ministro para la Transformación Digital y alto responsable de ese partido también, dirigente con enorme veteranía en el Partido Socialista. Óscar López estará aquí a las 9 de la mañana. Y el miércoles que viene hay pleno en el Congreso. Bueno, hay dos plenos. Hoy es el mismo pleno, pero con dos asuntos distintos. Por la mañana se hablará de corrupción, por la tarde se hablará de la inversión militar y de la OTAN y de todo lo demás. Por la mañana es cuando se espera que al gobierno y a Pedro Sánchez le lluevan piedras. Y no solo del PP, y no solo de Vox, y no solo de Coalición Canaria, que le está pidiendo la cuestión de confianza, sino también de sus socios, incluido Sumar. Y desde luego Podemos. Le llevarán piedras al Partido Socialista, al Grupo Socialista y al presidente Sánchez por los casos de corrupción y por la manera tibia, que es como estos socios interpretan que está reaccionando el partido, y especialmente Sánchez, a todo lo que se viene conociendo. No parece que vaya a ser un pleno agradable para el presidente. Es verdad que no es una cuestión de confianza, aunque algunos lo quieran interpretar así, porque la cuestión de confianza, si alguna particularidad tiene, es que en caso de que el presidente la perdiera o la pierda, hay que convocar elecciones anticipadas. Y lo del pleno del miércoles, pues no es eso. Es un pleno más para desahogarse los socios y posturear un poco los socios que para amagar con romper el gobierno de coalición. Claro, en comparación con lo que está viviendo el PSOE, pues lo del PP es una fiesta. El Congreso del Partido Popular, fíjate, ¿quién se lo había dicho a Feijóo en el año 23? Cuando ganó las elecciones pero se quedó corto y entonces no pudo gobernar, y las dudas eran si Feijóo continuaría al frente del partido. Y en el año 23 la mitad del PP yo creo que no daba un duro porque llegara vivo al 27, o sea, a las próximas elecciones generales. Y ahora, sin embargo, pues ahí está. El señor Núñez Feijóo afianzado, bueno, la señora Díaz Ayuso, que podía ser, digamos, la voz más discrepante o disidente o quien más cara o competición le quisiera plantar al señor Feijóo, diciéndole: tuyo es el partido, tuyo es el momento, Alberto, aquí estamos contigo para lo que tú quieras. Y aprovechó, pues claro, el líder del PP, el momento dulce en el que se encuentra, con un partido unificado o en el que las disidencias o diferencias han sido silenciadas, aparcadas o orilladas en vista de que creen que ya es inminente el desmoronamiento definitivo del sanchismo. Aprovechó el señor Núñez Feijóo pues para hacer su discurso de candidato a la presidencia del gobierno. Viene a ser, lo dice algún columnista, ¿no? Con lo cual viene a ser un poco el discurso que habría pronunciado Feijóo si hubiera convocado una moción de censura, pero como no hay moción de censura, pues pronuncia el discurso en el Congreso de su partido, con esta idea de cuando yo gobierne devolveré la grandeza, el respeto a las instituciones, la separación de poderes, el respeto a la prensa crítica, por supuesto derribaré el muro, y el único partido con el que no pienso pactar ni sondear nada es con Bildu. Con el resto sí, incluido Junts per Catalunya, y también naturalmente con Vox, de quien dijo el señor Núñez Feijóo que él quiere gobernar en solitario. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Mis primeras palabras en la investidura serán para declarar que el muro entre españoles ya no existe. Solo hay dos opciones, o Sánchez o yo, no hay más. Y yo quiero un gobierno en solitario. Quiero. Un gobierno en solitario, luego ya veremos si los números le dan y si en el caso de que necesite como poco la abstención de Abascal para ser investido presidente, si Abascal pondrá precio o no a esa posición. Y si reclamará o no entrar al gobierno. Bueno, todo eso si hay elecciones generales, que alguna vez las habrá, claro, como muy tarde en el año 27. Pero en el PP están convencidos de que van a llegar mucho antes. En Texas se eleva ya a 82 el número de personas fallecidas, bueno, el número de personas cuyos cuerpos han sido localizados después de la riada del río Guadalupe, el desbordamiento de este río que se produjo este fin de semana
y que el resultado de ese desbordamiento y la lluvia que sigue cayendo complica enormemente las tareas de búsqueda de las decenas de personas que permanecen desaparecidas. La mayor parte de las víctimas se encontraban, son muchas de ellas crías o críos que estaban en un campamento infantil que se desbordó, y de hecho ha contado un familiar del responsable de ese campamento que perdió la vida, el propio responsable, el propio dueño del campamento, cuando trataba de salvar a personas, la mayoría de ellas menores, que estaban, siendo arrastradas por la corriente ocasionada por esa riada. Hay todavía menores que tampoco han sido localizados, cuyas familias están recorriendo, haciendo lo que pueden para recorrer el terreno en busca del milagro, mientras recogen los objetos que sus hijos habían llevado a ese campamento. Horas después de que lo solicitara el gobernador de Texas, el presidente Trump ha declarado la situación de emergencia para que los servicios de rescate tengan todos los recursos que necesiten hasta localizar a los desaparecidos. Alsina en Onda Cero.